simplifica el tiempo. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. 3:24 de la tarde, un tema realmente interesante para comenzar el programa el día de hoy, la libertad financiera. ¿Es posible lograr una libertad financiera en los tiempos que vivimos, más aún con las condiciones, la situación económica de nuestro país? Bueno, lo cierto es que la libertad financiera es un concepto que ha ganado gran popularidad en los últimos años, especialmente en un mundo donde el bienestar económico es fundamental para disfrutar de una vida plena. Se refiere a la capacidad de una persona para vivir la vida que desea sin preocuparse constantemente por el dinero. Esto implica, por supuesto, no solo tener suficiente dinero para cubrir las necesidades básicas, sino también contar con ingresos suficientes que permitan alcanzar los objetivos personales y disfrutar de experiencias significativas. Y para desarrollar este tema, tenemos vía Zoom a José Adelino Pinto, industriólogo, especialista en finanzas y máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Además, es profesor universitario. Bienvenido, profesor, a Agenda Éxitos. Le saludamos Unay Amenábar y Albany Lozada. Bienvenido, profesor. Buenas tardes, Unay y Albany. Saludos, muchas gracias por la invitación a tu programa y saludos a tu audiencia. Gracias. A usted. Mire, claro, habría que tal vez comenzar allí por decir, bueno, ¿qué es la libertad financiera, no? Porque hay muchas personas que aún teniendo mucho dinero están como amarrados y no tienen libertad. Y hay gente que con muy poco vive absolutamente libre. Entonces, ¿qué es exactamente o a qué se refiere el término libertad financiera? Lo que pasa es que la libertad va a depender del cuadro de necesidades que tú hayas desarrollado como ser humano. Así es. Es decir, o sea, no es lo que para Albany es una necesidad, no lo es para Unay y no lo es para mí. Cada quien tiene sus propias necesidades. Entonces, cuando dices que una persona que tiene mucho dinero pareciera que no está amarrado. Lo que pasa es que en la medida en que tienes mucho dinero, empiezas a hacer colocaciones y cada vez más vas colocando dinero y vas haciendo que el dinero crezca. O sea, hay un término que es que el dinero tiene que trabajar para ti, no tú por trabajar para el dinero. Entonces, tú tienes que hacer que el dinero trabaje para ti y ahí es cuando hablas el espectro de que dónde debes desarrollar y colocar el ingreso que estás teniendo. Claro. Dicen los expertos que tú deberías tener 7 fuentes de financiamiento o de ingreso, de 7 fuentes donde te llegue algún tipo de ingreso. ¿Cómo es eso, profesor? Entonces, tú tienes que desarrollar donde quieres, o sea, tú no debes vivir de un solo ingreso, tú tienes que tener 7 ingresos. Imagínese. Pero si ya uno es complicado, profesor. Si uno es complicado, 7 es peor. Exactamente. Entonces empiezas a contar. Entonces, yo cuando me lo explicaron, yo contaba. Oye, ¿cuántas tengo? Yo decía, bueno, tengo 5 y medio. Oye, me faltan 2 todavía. Pero más allá del chiste, fíjate, Venezuela tiene una característica muy, muy interesante como país y como sociedad. Nosotros somos un país de emprendedores. Aquí la gente hace sus emprendimientos en busca de un ingreso, lo que llamaríamos esas fuentes adicionales, para nosotros lo que llamamos el rebusque, que es lo que hacemos. Entonces la gente logra construir esas diferentes fuentes de financiamiento. ¿Qué es lo que pasa? Esos ingresos no son lo suficiente para yo lograr tener una libertad financiera plenamente, porque lo que me hacen esos ingresos adicionales, en el caso venezolano, es poder tapar huequitos y poder tratar de llegar a fin de mes en el tema. ¿Okay? Cuando una sociedad está altamente sana y tiene todos los mecanismos para que las personas puedan desarrollar y crear esas alternativas financieras para lograr esa libertad, entonces la gente tiene un ingreso que puede ser vía un trabajo formal, decide agarrar parte de ese dinero y colocarlo en acciones, compra acciones en la bolsa de valores, hace colocaciones en inversiones o se convierte en el socio capitalista de algún emprendimiento más pequeño o desarrolla su propio emprendimiento. Y empieza a construir esa base de cara a poder pensar en esa jubilación donde pueda tener esa seguridad de que va a vivir bien en la etapa de jubilación. ¿Qué es lo que estamos viendo en el mundo en este momento? Hay una problemática que es que primero la edad de jubilación se está extendiendo, ¿okay? No formalmente, o sea, formalmente la edad de jubilación sigue siendo entre los 60 y los 65 años,
dependiendo de la legislación y del país. Pero lo cierto es que ya nos conseguimos gente que tiene 70 años y sigue siendo activa trabajando, o tiene más de 70 años. O sea, quiere decir que la edad laboral se ha ido extendiendo, porque también la expectativa de vida de nosotros como seres humanos se ha ido desplazando en ese aspecto. Entonces, eso te lleva a replantear por qué una persona cuando ya tiene 70 años quiere seguir trabajando. Entonces, ahí vas donde lo que trabajó o lo que desarrolló en su vida más joven no le da para poder vivir en este momento de contexto y cambio global, donde estamos muy conectados y donde totalmente estamos teniendo conflictos. Vemos la cantidad de conflictos que hay a nivel mundial, pero es que además tenemos conflictos económicos. Todo es más caro, incluso para alguien que vive en un país como Estados Unidos, por ejemplo, también se le hace muy costosa la vida. Entonces, se está replanteando si realmente en este momento una persona tiene esa libertad financiera o la jubilación es suficiente. Hay gente, por otro lado, que más allá de que sí le alcanza, hay otra gente que llega a esa edad y dice, no, yo me siento productivo. Exacto. Entonces yo quiero seguir trabajando, yo quiero seguir generando ingresos, porque es que la pensión no es suficiente para yo vivir. Sí, o no quiero, porque ¿qué hago yo en mi casa todo el tiempo sin hacer nada? O sea, yo todavía estoy joven, tengo energía, tengo proyectos, tengo planes. ¿Por qué me voy a limitar? Porque me llegaron los 70 años a quedarme en mi casa, a pasear al perro y esperar a que salgan los nietos del colegio. Claro. O sea, y enfermarse de depresión, porque dar. imagínate, si Claro, una persona... tema como de autoestima, de Correcto, logro, ¿no? claro. De seguir avanzando. Sí. Pero uno pensaría que ese problema está en la gente en esa edad de 60, 70 años. Pero resulta que la gente joven, la generación Z, que es este grupo de jóvenes que están entrando a las organizaciones, que están saliendo de las universidades, también están teniendo problemas. Y entonces en el estudio que habíamos hecho en la firma, en Mercer, el Global Talent Trend, mencionábamos un elemento que era interesante. 6 de cada 10 personas de ese grupo etario están teniendo preocupaciones financieras porque no saben cómo les alcanza el dinero para cubrir sus gastos básicos, como pagar el alquiler, pagar el teléfono u otra de esas cosas. Entonces además vemos un fenómeno muy interesante, Albany y Unai, que es en Estados Unidos, cuando la gente alcanzaba la edad de 18 años, se iba del hogar. Correcto. Y se independizaba. Salía de la casa de los padres y se iba. Ya algunos iban, si tenían la facilidad de ir a la universidad, o sencillamente se iban para empezar a trabajar y construir una vida. ¿Qué sucede hoy en los Estados Unidos? Que eso no está ocurriendo. La gente llega a los 18 años y no se están yendo de la casa, y vemos cada vez más que ese joven tarda en salir de su hogar primario. Entonces estamos hablando de jóvenes a los 30 años viviendo todavía en la casa de los padres, cuando antes era a los 18 años que se iban. Y eso te habla de que no tienen la capacidad financiera para lograr esa independencia y que con el ingreso que tienen no les alcanza. Entonces te consigue gente que tiene 2 y 3 trabajos. Para poder tener esa libertad y esos ingresos que le permitan vivir. Pero realmente lo que está haciendo esos 2 o 3 trabajos no es generar un patrimonio pensando en ese futuro y esa libertad de ser independiente financieramente. Lo que te está dando es poder subsistir. Correcto. O sea, poder cubrir esos huecos de tu ingreso mensual. Entonces hay algo que las universidades ya han empezado a hacer y hay cada vez más que tiene que ver con el tema de educación financiera. Todos nosotros, tu equipo, el equipo de ustedes, Unai, Albany, incluso yo y todos, tenemos que aprender a manejar el tema financiero desde el punto de vista educativo, es decir, entender cuando yo, con el ingreso que yo tengo en este momento, qué puedo hacer, cómo ahorro, cómo invierto y cuánto destino. Y hago la separación. Esto es el gasto, esto es el ahorro y esto es la inversión. Y en ese triángulo yo es que me tengo que mover. ¿Cómo hago para que eso funcione de una manera equilibrada que me permita pensar en el futuro de generar la libertad? ¿Cómo se logra eso? Bueno, es lo que queremos que nuestro invitado a esta hora, José Adelino Pinto, industriólogo, especialista en finanzas, con máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, además profesor universitario, líder de Mercer Venezuela, nos lo explique luego de hacer la pausa que hasta ahora corresponde aquí en Agenda Éxitos, y en breve seguiremos conversando con él porque, por supuesto, profesor, que queremos entender y aprender. Y aprovecho de dejarle la pregunta al aire. ¿A partir de qué edad se debería enseñar eso para que esa
generación Z y los que están luego de ellos pues puedan aprender y estar a tiempo, ¿no? Porque lamentablemente el sistema no le da esa oportunidad a muchos otros que ya estamos en otra edad, pero es importante esto para quienes nos escuchan, para que se preparen y puedan lograr esa tan ansiada libertad financiera. Para que la generación Z sepa. Exactamente. Hacemos la pausa, gustó ya el venimos eslogan? con más de Agenda Éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Es publicidad. ¿Necesitas enviar paquetes a Venezuela? En JJ Import Corp te ofrecemos la seguridad y confiabilidad que estás buscando en tus envíos internacionales desde los Estados Unidos. Por eso te recomiendo que lo sigas en su cuenta de Instagram, @JJ Import Corp, para que conozcas todas las opciones que te brindan. Un servicio maravilloso, una empresa de envíos internacionales de venezolanos para venezolanos que saben lo necesario que es que esa mercancía que compres, si eres un comerciante, o esas compras personales, si eres una persona como yo, que necesita de repente algo que le llegue rápidamente acá a Venezuela, algo que necesitabas comprar en uno de esos grandes almacenes de los Estados Unidos, pues bueno, te ofrecen el servicio aéreo, sus envíos aéreos que llegan súper rápido y salen todos los viernes. Y de lo contrario, si es una mercancía grande, pesada, pues los envíos son marítimos que salen todos los jueves. Te los recomiendo, es una gente muy responsable y un servicio maravilloso. JJ Import Corp es tu aliado logístico. Agenda Éxitos. Simplifica el tiempo. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Son las 3:43 de la tarde, seguimos con más de Agenda Éxitos. Hoy hablando acerca de la libertad financiera, cómo lograrla, cuáles son los datos claves incluso para poder identificar que ya uno está siendo financieramente libre. Lo estamos haciendo de la mano del profesor José Adelino Pinto. Él es industriólogo, especialista en finanzas y máster en dirección y gestión de recursos humanos, profesor universitario y líder de Mercer Venezuela. Albany me deja un interrogante que tiene que ver con el tiempo. ¿A partir de qué momento deberíamos estarnos enfocando e interesando en el tema de la libertad financiera? Y agrego algo más, ¿qué tan estables son esos principios? Porque
A lo mejor hace 40 años, cuando uno empezó a trabajar, pues bueno, lo importante era ahorrar, era mantenerse mucho tiempo en la empresa, y hoy ha cambiado eso. Entonces, no, hoy no es conveniente ahorrar tanto, sino más bien invierte, arriésgate un poco, diversifica lo que tienes. Y no es tan importante estar 20, 30 años, que antes a uno hasta botones y cosas le daban por estar mucho tiempo en una empresa. Ahora no, ahora más bien es un Hay que símbolo de moverse. que uno está como medio quedado, Sí. si te quedas demasiado tiempo en la misma empresa. Entonces, ¿qué tan, o sea, lo que estamos hablando hoy y alguien que nos esté escuchando, a lo mejor dentro de 10 años la estrategia tiene que ser otra porque cambiaron las circunstancias, ¿no? Claro. A ver, vamos a partir de, vamos a empezar por decir de qué momento deberías arrancar. Fíjate, en este momento, lo que yo les hablaba de la generación Z, ellos están mucho más preocupados por sus finanzas que los baby boomers, que son esta generación que ya está por salir. La nuestra. Ellos en promedio pierden 6 horas al mes preocupados por todo este tema de si tienen o no el dinero para poder cubrir sus necesidades básicas. Entonces imagínate, 6 horas laborables al mes es prácticamente un día de trabajo que se pierde Claro. dentro de una jornada de trabajo aproximadamente. Entonces, cuando te dices si eso está pasando en esa generación que está saliendo de la universidad y está entrando al trabajo, te está hablando de que yo debería ya estar desde el colegio dando formación financiera. O sea, en vez de, o sea, sin menospreciar a Claro. los profesores, en vez de hablar de historia o hablar de geografía, a lo mejor debería estar empezando a mostrar conceptos financieros y de qué tiene que ver el tema de ahorro, inversión, para que el muchacho que sale del colegio, no el que sale de la universidad, el que sale del colegio, ya tenga estos elementos en su ADN. Porque además en ese momento esos muchachos tienen una capacidad de absorber de manera impresionante, porque de hecho aprenden idiomas mucho más fácil de lo que podemos aprender nosotros a esta edad que nosotros tenemos, Así es. porque ellos aprenden muy fácil. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sabes? Ya salgo, ya me van dando los conceptos, qué debería yo hacer o si me debería quedar en una organización, como bien lo mencionaba Unai. Esta generación no tiene esa necesidad de quedarse muchos años dentro de la organización. Ellos manejan algo que se llama el propósito. Es decir, yo tengo un propósito en la vida, yo lo que quiero es aprender o convertirme en un desarrollador, en un programador, o quiero ser un fuerte en influencer, o quiero tener un conocimiento muy específico, y eso a lo mejor no lo voy a conseguir quedándome muchos años en una empresa, sino que quiero tenerlo saltando de empresa en empresa. Entonces, ese conocimiento lo obtengo de esa manera, entonces voy a trabajar por algo que se llama por proyecto. Ahorita estoy en este proyecto que es esta empresa me generó el trabajo que yo necesitaba, se acabó el proyecto y salto a la siguiente empresa buscando otra organización. El reto para las organizaciones en este momento es desarrollar una estrategia y una cultura que permita que ese joven no se vaya, sino se quede, porque vea la posibilidad de que puede trabajar en varios proyectos dentro de la misma organización para crecer. Sí, porque Y también que, bueno, tanta saltadera para la empresa o para la organización no es muy atractivo, porque vas a estar formando permanentemente gente y cuando ya está listo para recoger esa cosecha, se te va. Exactamente. Entonces, bueno, tienes que como que hacer que la cultura sea atractiva para que la gente se quiera quedar. Entonces, en ese orden de idea, una de las herramientas que tú tienes que dar como organización es, bueno, yo tengo que tener una remuneración que sea competitiva, eso como primer elemento, esa es la primera base, y después educar a mi trabajador en cómo debe invertir el dinero que yo le doy parte de su salario, es decir, cuánto debe destinar al gasto, cuánto debe destinar al ahorro y cuánto debe destinar a la inversión. ¿Okay? Sin decirle en qué debe invertir, eso tiene que ser una decisión personal de cada persona, ese nivel de inversión. Y después, una vez que ya tú has dado esa educación, la persona empieza a buscar ese abanico de opciones de inversión, que sí las hay, aquí tenemos, hasta la Bolsa de Valores de Caracas ofrece un portafolio, a lo mejor no es accesible para todo el mundo en ese momento, pero incluso hay aplicaciones que estamos teniendo ahorita en el mercado venezolano que te ayudan a poder manejar y cómo gestionar inversión y ahorro en ese punto de vista y que puedas diversificar tu ingreso buscando, recuerda que son 7 fuentes de ingresos, eso siempre no se te olvide, son 7, así que cuenta las que tú tienes ahorita para que sepas cuáles son. Y empezar a buscar expertos en consejos financieros. La banca históricamente siempre había sido una buena asesora y nos había ayudado muchas veces
en todos estos elementos. Sin embargo, bueno, la banca pasa por sus momentos de complejidad que estamos viviendo en el tema. Entonces, bueno, hemos visto cómo han surgido todo el tema de emprendimientos financieros, prestamistas o este tipo de cosas que están ayudando por ese tema de cosas. Cuando uno habla de inversión y buscar esta libertad financiera, se habla de algo de largo plazo, que para nosotros en Venezuela el largo plazo es muy complejo, porque apenas logramos ver la semana que viene, en el mejor escenario. Entonces, a veces nos cuesta a veces poder Claro. pensar en el largo plazo, pero sí es importante empezar a ver opciones de largo plazo, ver que si yo coloco este dinero lo puedo tener en tanto tiempo, eso me va a generar un X% de interés, eso me puede llegar a ahorrar, y entonces ese tema. Pero sí es algo muy importante, es que yo nunca debo gastar más de lo que me ingresa. Así es. Entonces, eso es básico de educación financiera. Siempre tengo que estar claro de lo que me ingresa por las fuentes que me llegue y nunca debo gastar más de ese ingreso. Sí, señor. Ahora, eso es posible, profesor. ¿Es posible para todos, lograr en estos tiempos que vivimos una libertad financiera o solo para un grupo pequeño? Pareciera que todo te apunta que es un grupo pequeño que lo puede tener, y en estos países donde estamos sumergidos en problemas económicos, como el caso latinoamericano en general, toda Latinoamérica está sumergida en un problema económico, pareciera difícil. A lo mejor hay gente escuchando tu programa en este momento y está diciendo que todo lo que estoy diciendo es mentira, porque si acaso no le alcanza ni para llegar al fin de semana. Sí. Entonces es difícil ese pensamiento en realidades como la que nosotros vivimos o la que vive Latinoamérica en ¿Y esos general. principios son aplicables a cualquier país? ¿O solamente los que estamos en estos países de alta incertidumbre? Porque claro, también nosotros tenemos unas incertidumbres, pero otros países tienen otras incertidumbres, Correcto, o sea, ¿no? todo el mundo Entonces todos está como que estamos un poco bajo el mismo paraguas de tener que buscar este tipo de soluciones, ¿no? Yo quiero que alguien me explique en qué país no hay problemas en este momento. Claro. Por favor, estoy buscando el En país hace todos rato. hay problemas, sí. Eso ya hay que entenderlo. Todos tienen sus problemas diferentes a los de nosotros, Claro. pero siguen siendo sus problemas ¿Cómo y no? les genera... hay algunos que están en guerras muy feas, hay algunos que están teniendo temas de agua, de servicios básicos mucho más complejos de los que nosotros Sí, podemos señor. tener. Pero el tema Entonces, O económico, cambios de paradigmas profesor, políticos, ¿no? es O sea, una preocupación, una angustia global. sí. Pero para situaciones como la de nosotros, el consejo más importante es saber cuánto es mi ingreso, o sea, cuánto es lo que yo gano, y de eso que yo gano, cuánto es lo que yo me gasto. Ujú. Si la ecuación me queda negativa, quiere decir que estoy gastando más de lo que me está ingresando, entonces tengo que empezar o recortar el gasto o buscarme un ingreso mayor. Cuando ya tengo un ingreso mayor, la brecha o la plusvalía o el resultado positivo, tengo que empezar a ver qué puedo hacer con eso para mejorar y buscar siempre cómo prosperar. O sea, todo el ser humano quiere prosperar, quiere mejorar, Claro. quiere crecer, quiere vivir en bienestar Ujú. y eso. Entonces, una vez que logras llegar a hacer que la ecuación funcione, no necesitas grandes cantidades de dinero, como decíamos al inicio. A lo mejor con la cantidad de dinero que recibes hoy, que es poca, vives feliz y estás contento, y eso es lo que te tiene que valer. O sea, tú tienes que buscar en cuál es esa ecuación o ese equilibrio que te haga sentir bien. ahora, siempre también está digamos, el dato o el gasto imprevisto, ¿no? Una enfermedad, un arreglo del carro, una situación, bueno, sobrevenir, la enfermedad de un familiar que, bueno, que al final uno a lo mejor tiene que ayudar, etcétera. Ujú. ¿Qué tanto ese porcentaje, digamos, de esa plusvalía, de ese dinero que me sobra luego de que hago esa operación, debo reservar para tenerlo fresco a la mano, inmediato, en el caso de que se presente esa situación, digamos, sobrevenida? Y que alcance, Mira, profesor, bueno. que no le coma a uno ese ahorro, si se quiere, la inflación de un país o la brecha que hay entre dos tipos de moneda dura. Vamos a ponerlo en un ejemplo de 100. Ajá. O sea, yo recibo 100, gasto 70, me quedan 30. Ujú. Entonces digamos que mi ganancia es 30, ¿ok?
Entonces, yo puedo tomar dos. Yo siempre voy a tener un porcentaje que debería ser entre el 10 y el 20% de eso que me queda destinado a ese fondo de emergencia ante una ecuación. Y el resto es lo que yo pudiera decir, bueno, voy a ver cómo invierto esto, cómo hago que esto crezca. Ajá. Si en ese momento yo no tengo esa visión de dónde lo voy a invertir, entonces, bueno, voy a guardar todo al fondo de emergencia en ese momento. Y al siguiente mes, lo que es que nunca lo debo tocar. O sea, no lo debo tocar hasta que no ocurra la emergencia. Porque a veces corremos el riesgo y a veces nos pasa, bueno, yo dejo esto por si acaso y el por si acaso, todos los días le estoy echando palo al por si acaso. Porque entonces no estoy haciendo una buena planificación y una buena gestión de mi ingreso totalmente porque no estoy claro del tema. Y a veces el por si acaso es, que tenía que pagar la cuenta del supermercado y no. O sea, si ya yo sé que tengo que ir al supermercado, yo sé lo que me voy a gastar. Claro. Porque a veces están los impulsos, los supermercados son muy bonitos, son muy atractivos. Claro. Y Y entonces de la forma La como carne es están débil, dispuestos. uno cae en La tentación carne es rápidamente. débil, exactamente. Siempre te impulsa a consumir algún producto de estos que te llame la atención. Bueno, a veces tienes que jugar con la oferta, ver los precios, comparar en este momento. Sí. Antes porque el tema de la escasez uno le hacía ir a varios sitios y ahorita nos da como flojera. Ahora es a Porque, comparar bueno, precio. No comparas el precio, prefieres solo ir a un sitio. Bueno, a lo mejor tienes que empezar a comparar, ver precios. De un supermercado a otro puedes tener un ahorro importante y eso es lo que tienes que ver. Tú tienes que buscar el ahorro en tu ingreso familiar. Y entonces eso que te va sobrando, que no te sobra, que es una ganancia, digámoslo así, es lo que tú vas a empezar a destinar. Y siempre tienes que dejar algo para la emergencia. Y la emergencia es tal cual como lo dijiste, se dañó el carro, hubo un desperfecto en la casa, nos inundó, se dañó la nevera, hay una enfermedad. Claro. Entonces eso tenemos que empezar a trabajar. Y eso es un poco lo que te habla de qué pensar a largo plazo. Los seguros, estas inversiones de largo plazo son cosas que tenemos que empezar a valorar. Los seguros son costosos, en el caso de nosotros en Venezuela no son accesibles para todo el mundo, pero sin embargo han surgido compañías que están ofreciendo algunos tipos de programas asistenciales como atención primaria que por lo menos te permiten tener algún tipo de atención médica buena que te cubra algún tipo de salud. Pero tienes que tener ese pote ahí porque algo está claro, todos nosotros nos enfermamos. Sí, estamos expuestos, claro. Estamos expuestos, vamos envejeciendo, nuestro cuerpo va cambiando y si no hemos sido responsables con nuestro cuerpo, el cuerpo nos pasa factura en algún momento. Así es. ¿Qué más deberíamos tener en cuenta, profesor? Ya se nos está acabando el tiempo, nos queda un minuto. Pero digamos que un consejo final para cerrar la entrevista. No trabajen solo esto, búsquense siempre la asesoría de alguna persona, algún experto, hablen con alguna persona bancaria, o sea, siempre traten de tener a alguien que les dé el consejo y estén pendientes de las ofertas, de las inversiones, vean oportunidades de invertir, no tengan miedo en invertir, hay oportunidades para todos en este momento y puede generar que a lo mejor invertí poquito y me gané algo que fue importante para mi grupo familiar y hagan una planificación financiera familiar, el ingreso no es de una sola persona. O sea, si yo soy 5 personas en mi grupo familiar, ¿cuál es el ingreso de todo el grupo familiar? Y eso es lo que tenemos que planificar. Y es un momento de unidad y de unión familiar. Sí, y cuando lo trabajas de esa manera, todos somos bendecidos. Gracias. Yo agregaría una cosa que no sé si comparte, pero estar pendiente de la historia, porque lo que nos ha pasado en otras oportunidades se puede repetir, y estar pendiente de las informaciones, que hay mucha información que nos puede cambiar el panorama rápidamente y hay que estar pendiente. Aunque no nos guste las noticias en un momento determinado, hay que estar al tanto de lo que está pasando. Pero información verás, hay mucho fake news en las redes sociales. Sí, señor. Gracias, profesor Pinto. Gracias por habernos dado estos minutos. Gracias, Muchas profesor. Gracias, saludos. Igualmente, son las 3:58 de la tarde. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.